Hola, mi nombre es Ana Yive Flormera, las de mi compañera Sandra Viviana Gómez Salguero, Mildred Yanea Costa Neme y Ana Marcela Mendoza Vázquez. Le vamos a hablar sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. Hola a todos, hoy les hablaré de la introducción de nuestro trabajo. La investigación sobre el inconsciente cognitivo ha facilitado entender cómo una gran parte de nuestra actividad mental sucede sin que tengamos total conciencia de ella. Este ámbito comprende procesos tales como la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje, que pueden funcionar más allá del enfoque consciente. La neuropsicología ha reconocido varios fenómenos y síndromes que evidencian estas funciones encubiertas de la mente. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Gómez, estudiante de tercer semestre de Psicología de la Universidad Iberoamericana y el día de hoy hablaremos a qué se denomina inconsciente cognitivo. Se denomina inconsciente cognitivo a los procesos mentales que ocurren sin que la persona sea consciente de ello. Es decir, la información sensorial que percibimos puede ser procesada automáticamente por sistemas cognitivos como la percepción, atención y memoria, sin que nos demos cuenta. Estos procesos influyen en nuestra conducta y experiencia, aunque no sean directamente accesibles a nuestra conciencia. Por ejemplo, al escuchar un sonido en nuestra mente, procesa automáticamente y genera una respuesta, pero no somos conscientes de todos los pasos que internamente se realizan para llegar a esta reacción. Este concepto diferencia del inconsciente psicoanalítico que se centra en aspectos reprimidos o inaccesibles de la mente, desde la perspectiva emocional y simbólica. El inconsciente cognitivo tiene una gran influencia en nuestra vida cotidiana, aunque a menudo pasa desapercibido. Por ejemplo, primeras impresiones. Cuando conocemos a alguien nuevo, nuestra mente inconsciente evalúa señales no verbales, como por ejemplo el tono de la voz o el lenguaje corporal, lo que podría influir en nuestra percepción inicial. Toma de decisiones. Aunque creemos que somos racionales, gran parte de las decisiones que tomamos están guiadas por procesos inconscientes que evalúan opciones o segundos basamientos de experiencias pasadas o emociones. Es un concepto fascinante porque demuestra que nuestro cerebro siempre está trabajando tras bambalinas. El inconsciente cognitivo es un campo fascinante que abarca varios aspectos, dentro de los cuales se destacan. Primero, percepción inconsciente. Este concepto se refiere a cómo nuestra mente procesa estímulos que no alcanzan nuestra conciencia. Segundo, memoria implícita. A menudo recordamos cosas sin darnos cuenta. Por ejemplo, podemos reconocer una canción cuando no recordamos haberla escuchado antes. Esto demuestra cómo la memoria inconsciente influye en nuestras experiencias. Tercero, procesamiento automático. Muchas de nuestras acciones diarias, como caminar o leer, son gestionadas por el inconsciente cognitivo. Esto permite que nuestra mente consciente se enfoque en tareas más complejas. Y cuarto y último, influencia en emociones y decisiones. Estudios han demostrado que el inconsciente cognitivo puede moldear nuestras emociones y elecciones, incluso en situaciones complejas donde el pensamiento consciente podría ser menos eficiente. Hola, en esta ocasión les voy a hablar sobre qué es la negligencia atencional y qué tipos existen. El síndrome de la negligencia unilateral es un desorden neurológico que puede tener lugar después de que una persona haya sufrido un accidente cerebrovascular o cardiovascular. En este caso, el paciente presentará una falta de atención y de respuesta a los objetos, persona u otros estímulos provenientes del lado contralateral a la lesión. Incluso se llega a ver pacientes que desconocen sus propias extremidades, como por ejemplo brazos o piernas, a pesar de que no existe ningún déficit sensorial. Tipos:
Negligencia sensorial. Este tipo de negligencia hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados en el lado contrario de la ubicación de la lesión que causa el déficit. Esta falta de atención puede producirse con distintas modalidades de estímulos visuales, auditivos y táctiles, estén localizados en el espacio o sobre el cuerpo del paciente. También depende de si el estímulo está en el campo visual o de su posición con referencia al cuerpo del paciente. Negligencia espacial. Los pacientes que sufren de este tipo de negligencia olvidan completar la parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto a donde se produce la lesión. Negligencia personal. El paciente no reconoce que sus extremidades ubicadas en el lado opuesto a la lesión le pertenecen. Negligencia intencional o motor. El paciente no responde a estímulos aunque es consciente de que no tiene problemas motores en la parte del cuerpo afectada. Muchas gracias. El aprendizaje inconsistente se refiere a la capacidad del cerebro para aprender y recordar información de manera no consistente o implícita, sin que la persona sea consciente de ello. Esto puede ocurrir a través de la explosión repetida de estímulos o patrones, sin que la persona tenga la intención de aprender. Ejemplo, el aprendizaje de habilidades motoras. Las personas pueden aprender habilidades como montar en bicicleta, tocar un instrumento musical, sin que sean conscientes de los patrones de movimiento que están utilizando. Estudios de condiciones clásicos. Los estudios de condicionamientos clásicos, como los realizados por Ivan Pavlov, han demostrado que los animales pueden aprender y asociar estímulos con respuestas sin que ellos sean conscientes de ellos. Estímulos de aprendizaje implícitos. Los estudios de aprendizaje implícitos han demostrado que las personas deben aprender habilidades y patrones sin que sean conscientes de ellos. Por ejemplo, los estudios de aprendizaje de habilidades motoras, que han demostrado que las personas pueden mejorar sus desempeños en tareas motoras sin que sean conscientes de los patrones de movimientos que se están utilizando. La memoria inconsciente, también conocida como memoria implícita, se refiere a la capacidad de recordar información o experiencias sin ser consciente de ello. Aunque no seamos conscientes de ello, nuestra mente puede almacenar y recuperar información de recuerdos automáticos y sin esfuerzos. La evidencia que existe de la memoria inconsciente proviene de varios estudios y experimentos. Uno de los métodos más usados para la investigación de la memoria inconsciente es el priming. El priming consiste en presentar estímulos relacionados antes de una tarea y luego evaluar cómo estos estímulos influyen en el rendimiento de dichas tareas. Además del priming, se han realizado estudios utilizando técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética para investigar actividades cerebrales asociadas con la memoria inconsciente. Estos estudios han demostrado que incluso cuando no somos conscientes de recordar algo, se pueden observar patrones como actividad cerebral que indican la recuperación de información que está almacenada. Algunos ejemplos de memoria inconsciente es, por ejemplo, que las personas con amnesia pueden volver a montar bicicleta, conducir automóviles, escribir, reconocer rostros familiares. Ellos lo hacen de forma automática. Es como si el inconsciente
de estas personas estuvieran ahí, o sea, esas habilidades no se pierden, ellas se activan automáticamente. Disociación entre atención y conciencia. Este síndrome generalmente causado por daños en el hemisferio derecho. Los pacientes ignoran estos estímulos del lado izquierdo del espacio a pesar de que sus sistemas sensoriales estén intactos. Es decir, que puede haber percepción sin conciencia plena, lo que sugiere que atención y conciencia pueden funcionar por separado. La segunda es disociación entre propiedad corporal y reconocimiento. Ese tipo de disociaciones puede experimentar una pérdida del sentido de propiedad sobre partes del cuerpo. Mm, o sentir que su cuerpo ya no le pertenece. El paciente puede reconocer que, por ejemplo, que tiene un brazo físicamente, pero no lo siente como propio. Esto se asocia a lesiones del lóbulo parietal derecho. Hola a todos, hoy les hablaré de la conclusión de nuestro trabajo. El inconsciente cognitivo, como un componente esencial de la vida mental, facilitando el procesamiento de información, la toma de decisiones y el aprendizaje sin conciencia plena. Se dan ejemplos como las primeras impresiones, decisiones rápidas y la memoria subjetiva, y se destaca la complejidad de estos procesos, afirmándose que una parte significativa de la mente opera más allá de la percepción con gran impacto en las acciones.